Bienvenidos a mi canal. Este es solo el comienzo, así que cierra la puerta, apaga la luz y prepárate para el miedo. Hola a todos, si eres de las personas que aman el horror, estás en el lugar correcto. Soy Tami y estoy emocionada de darte la bienvenida al canal. Yo soy amante de las historias de terror, lo confieso. Los susurros en la noche y todo lo que eriza la piel, wow. En este canal vas a encontrar contenido paranormal. Nos vamos a enfocar en narrar tu historia. Vamos a estar subiendo videos. Aún no sé cuántos videos estaremos subiendo por semana. Ya se los estaré haciendo saber más adelante, con las mejores, inquietantes y aterradoras historias. También me encantaría que formaran parte de esta comunidad de horror, mandándonos su historia a un correo electrónico que les dejaré aquí abajito para que podamos contarla. Si les interesa este contenido, suscríbanse y activen la campanita para no perderse de nada. Si tienen alguna idea, alguna sugerencia o simplemente quieren saludar, déjenmelo en los comentarios, me encantaría saber sobre ustedes. Bueno, pues entonces sin más, yo creo que vamos a comenzar. El día de hoy les traigo unas historias referentes a las brujas. Historias de horror. Comencemos con nuestra primera historia. Esta historia nos las contó Vane en apoyo a nuestro canal. No trae un título como tal, pero ella nos comenta que la gente del pueblo donde ella vivía anteriormente siempre estaban con miedo, no por bandidos, no por ladrones, sino por las historias que ahí se contaban. De las hermanas Robles, 3 brujas que según la gente decía que habitaban en una cabaña en lo profundo del cerro. La historia comenzó con Juan, un joven muy curioso que, a diferencia de los demás, no le temía a las brujas. Su abuela de este chico, antes de morir, le había dejado un pequeño medallón que decía que era un amuleto, que según le dijo, lo protegía de todo mal. Esa noche, impulsado por un deseo incontrolable de aventura y anhelo, por desafiar al miedo que paralizaba a todos los del pueblo, este chico, Juan, subió al cerro. A medida que se acercaba a la cabaña de las hermanas, que se decía que eran brujas, el bosque se iba oscureciendo y las ramas de los árboles parecían manos esqueléticas que intentaban agarrarlo, y el viento susurraba advertencias en un idioma que él no entendía. Finalmente logró dar con una cabaña. Esta cabaña, nos comentan, son de las hermanas Robles, las 3 mujeres que decían que eran brujas. Dice que la madera de esta cabaña estaba muy podrida y una tenue luz amarillenta se filtraba entre las ventanas de la cabaña. Se dice que también que salía un humo que tenía un olor dulzón, como a hierba quemada y algo más, algo putrefacto. Con el corazón acelerado se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó helado. Las 3 hermanas estaban alrededor de una jícara de un tamaño considerable, calderos, se les llama calderos, y sus rostros, arrugados y pálidos, se iluminaban con la luz del fuego. Una de ellas, que parecía ser la mayor, recitaba un conjuro con una lengua gutural, mientras otra, la más joven, sostenía un muñeco de trapo, idéntico a él, en cada detalle. La otra, por su parte, tenía en sus manos lo que parecía un corazón palpitante. Este chico, Juan, se quedó sin aliento, porque un miedo helado le recorría la columna vertebral. Cuando se dio cuenta de lo que estaban cocinando en el caldero, no era una simple poción, era su alma, y el muñeco era su cuerpo. De pronto el muñeco se movió. No, no se movió, respiró. Horrorizado, se dio cuenta de que no solo estaban robando su alma, sino que lo estaban reemplazando. Estaban creando un duplicado de él mismo, un títere de carne y hueso que se quedaría en el pueblo y seguiría con sus vidas, mientras su verdadera alma quedaría atrapada para siempre en esa cabaña. Cuentan que el amuleto que tenía se calentó como si presintiera el peligro. Sin pensarlo, este chico lo tomó y lo arrojó a la ventana, rompiendo el vidrio y cayendo justo al lado del caldero, haciendo que el hechizo que ellas estaban haciendo se rompiera.
Las tres brujas gritaron, no un grito de dolor, sino un grito de frustración y rabia. Él corrió por su vida, con los gritos de las brujas persiguiéndola y las ramas del bosque rasgando su ropa y su piel. No se detuvo hasta que la neblina del bosque se disipó y las primeras luces del amanecer iluminaron su camino de vuelta al pueblo. Desde ese día nadie en el pueblo ha vuelto a hablar abiertamente de ellas. Y él, aunque salvó su vida, nunca volvió a ser el mismo. Ahora vive en el constante miedo de que un día, al mirarse al espejo, vea reflejado el rostro de ese muñeco, o peor aún, que un día, al despertar, descubra que su amuleto no está y que las hermanas finalmente han cumplido su ritual. Bueno, muy buena historia. Terminamos esta primera historia, muy buena. Continuamos con nuestra segunda historia. Esta historia nos la contó Doña Lucy, a la cual, por cierto, le mando un saludo. Sé que nos está escuchando y es una de las primeras personas que apoya este canal. Gracias, Doña Lucy. A esta le pusimos como título La sal de la tierra. Se trata de nos cuenta que es en un pueblo de Veracruz. No especifica cuál. No había demonios ni hechizos, como es bien conocido por esos lugares. El verdadero terror venía de los susurros. Ella nos comenta que el pueblo era una comunidad pequeña y cerrada, donde la envidia y el miedo a lo desconocido crecían como la maleza. En el centro de este pueblo vivía una mujer llamada Sora. No era una bruja, pero la gente del pueblo comenzó a decir que sí lo era. Sora era curandera. Conocía las propiedades de cada hierba en el bosque y su padre le había enseñado a preparar remedios para la tos, cataplasmas para las heridas y tónicos para los dolores. La gente acudía a ella, pero lo hacían a escondidas porque Sora era diferente. No se casó, vivía solo en una cabaña al borde del bosque y sus ojos eran de un verde tan intenso que, según los rumores, reflejaba el alma de las serpientes. Todo cambió con la llegada de una enfermedad. Se dice que la cosecha se echó a perder. Los animales empezaron a enfermar y, lo peor de todo, los niños empezaron a caer en una fiebre imparable. Nos comentan que el sacerdote del pueblo, el padre Tomás, un hombre más asustado que religioso, cabe mencionar, buscó una explicación. Él decía que ¿cómo podía la gracia de Dios permitir tanto sufrimiento? Pero su respuesta no tardó en llegar. La culpa no era de la naturaleza, sino de un pecado, o mejor dicho, de una pecadora. La primera en señalar a Sora fue Marta, la esposa de un granjero del pueblo. Su hijo estaba enfermo y, a pesar de que Sora le había dado un tónico, el niño empezó a empeorar. En su desesperación y dolor, Marta comenzó a decir que el remedio de Sora no era para curar, sino para enfermar. Un rumor algo débil al principio, pero después se convirtió en una acusación feroz. Ella nos dice que el padre Tomás, con la paranoia colectiva a sus espaldas, la llevó a juicio. La evidencia era abrumadora, o ellos decían. Sus ojos, murmuraban las personas, su conocimiento del bosque, nunca va a la iglesia. La más incriminatoria de todas fue la de la pequeña Clara, una niña del pueblo que juraba haberla visto hablando con los cuervos. El juicio fue corto y algo cruel. No hubo evidencia real como tal, solo la palabra de un pueblo consumido por el miedo. Y en lugar de entregarla a la justicia como se debe hacer, como ellos tenían creencias distintas, o tienen más bien, el castigo que impusieron fue una muestra de su retorcida justicia: el ritual de la sal. Sora fue llevada a la plaza del pueblo. En el centro de la plaza había un pozo. Ahí la ataron de manos, de pies y pusieron una pesada piedra amarrada a su cuello. Le dieron la oportunidad de salvarse, si es que era inocente. La tierra la aceptaría y la escupiría. Si era una bruja, la sal de la tierra la consumiría y se ahogaría. La lanzaron al pozo.
Sora se hundió en las frías y oscuras aguas. La gente del pueblo, con la respiración contenida, esperó. El tiempo pasaba, pero Sora no subía. Finalmente el padre declaró que su destino era la prueba de su maldad. Pero la historia no termina ahí. Poco después, la enfermedad que había asolado a dicho pueblo comenzó a ceder. La cosecha se recuperó y los animales empezaron a sanar. El pueblo se alivió totalmente, estaba contento y hasta de alguna manera celebraban la muerte de la bruja, en este caso de Sora, porque creían que se habían salvado. Pero ese pozo nunca volvió a ser el mismo. El agua era muy salada y amarga. Alrededor del pozo todo lo que plantaba se secaba. No podía crecer nada en ella. Cuando los niños se acercaban a jugar, juraban escuchar una voz que susurraba, no maldiciones, sino nombres. Los nombres de los que la habían acusado, y cada nombre que pronunciaban era el de una persona que con el tiempo desaparecía. No morían, simplemente se iban. Se dice que este pueblo con el paso del tiempo se convirtió en un pueblo fantasma. Cada día quedan casas más vacías, la tierra se seca, y se dice que los susurros del viento por las noches son distintos. La gente había huido del verdadero hechizo de Sora, no una maldición de sangre, sino una de sal, un sabor a tradición que nunca se iría, un recordatorio de que a veces el mayor de los errores no es un monstruo con garras, sino el miedo que llevamos dentro. Excelente historia, muy bien, me gusta. Tenemos una historia más. Recuerden que estamos contando sobre brujas. La temática de hoy es de brujas y esta historia se titula La bruja de la colina y nos la contó Vicky, la tía Vicky. Ella nos comenta del pueblo de San Jerónimo. Así se llama este pueblo. Dice que está un poco escondido y nos comenta que está entre montañas y neblina. Discúlpenme, es que... Ok. Dice que ahí vive una mujer que no envejece. Dice que llegó hace más de 40 años, sin familia, sin historia, sin pasado, y se instaló en una vieja cabaña en lo alto de la colina, donde el viento nunca deja de soplar y los árboles parecen susurrar entre ellos. Nadie sabe su nombre real, pero todos la conocen como la señora Al. Al principio la gente la evitaba, porque era rara y callada. Siempre vestía de negro, pero con el tiempo comenzaron los rumores, que curaba enfermedades cuando el médico del pueblo simplemente fallaba, que los animales enfermos mejoraban después de que ella los tocaba, que algunos iban a verla en la noche en secreto, buscando ayuda para cosas que no podían pedir en voz alta. Pero lo inquietante empezó cuando los niños del pueblo comenzaron a hablar de sueños extraños. Soñaban con la cabaña entre las colinas. Soñaban con una mujer de ojos blancos parada en el borde de sus camas, murmurando palabras en un idioma que no entendían. El pueblo contó que un día una madre muy desesperada subió hasta la cabaña en una madrugada y golpeó la puerta con mucha fuerza, y nadie la abrió. Pero al regresar a casa encontró bajo la almohada de su hijo un pequeño saco de tela, con tierra, cabellos y un diente humano. Desde ese día el niño no volvió a soñar. Con el tiempo muchos comenzaron a temerle. Algunos decían que habían hecho pacto, otros que simplemente era una mujer sabia, incomprendida. Pero lo cierto es que hasta hoy nadie se atreve a subir a esa colina sin una buena razón. Y ella sigue ahí, ya está vieja y sola, pero que nunca está triste y que siempre está observando el pueblo desde la cima, como si estuviera esperando algo. Dicen que si subes con mucho respeto puedes hacerle una pregunta, solo una, y que ella siempre responde la verdad, aunque no siempre sea la respuesta que quieres oír. Excelente, muy buena historia.
Si se dan cuenta, nuestras historias son muy parecidas. De hecho, no sé por qué todo lo relacionado con brujas tiene que ver con pueblos pequeños, gente, no lo sé, pero mis historias que tengo aquí, discúlpeme si las leo en tercera persona, es como que me acomodo más, pero muy, muy impactante. Continuamos con la siguiente historia de horror. Esta está titulada La bruja del pueblo. Esta historia ocurrió en un pueblo de Oaxaca. Durante años la gente del pequeño pueblo de San Jerónimo en Oaxaca ha evitado una parcela. Dicen que es una parcela abandonada a las afueras, porque lo que ahí ocurría era algo más allá, era algo más antiguo. Ahí en medio del terreno seco hay un pozo cubierto con una tapa de hierro oxidado. Los ancianos del lugar dicen que debajo de esa tapa no hay agua, sino otra cosa. Se dice que a finales del siglo 70 una mujer extraña llegó al pueblo. Esta persona se llamaba Ofelia. Nadie sabía de dónde venía, pero rentó una casita cerca del pozo. Tenía un aire extraño, piel muy blanca para la región, ojos hundidos, y siempre caminaba descalza, incluso en invierno. No hablaba con nadie, pero se le veía en los cerros recolectando plantas al anochecer. Los niños comenzaron a desaparecer, primero uno, después otro. El pueblo estaba aterrado, y cuando finalmente alguien se atrevió a señalar a Ofelia, fue demasiado tarde. Encontraron su casa vacía, pero dentro había símbolos dibujados con sangre en las paredes. El olor era insoportable y en el centro de la sala una muñeca humana hecha de huesos y cabello real. Una anciana del pueblo, doña Matilde, afirma que Ofelia no era humana, que su madre ya la había visto antes en 1910, siempre igual, siempre sin envejecer, siempre cerca del pozo, creyendo que ese lugar estaba maldito. Los pobladores cubrieron el pozo con una tapa de hierro y colocaron una cruz encima, pero eso no detuvo todo. Hace apenas unos años, un grupo de adolescentes fue al lugar por curiosidad, uno de ellos grabando con su celular. Levantó la tapa del pozo. Lo que captó la cámara fue un quejido, como el llanto de un niño, pero distorsionado, y luego puro silencio. Se dice que este joven Daniel, grabó y que desapareció esa misma noche. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo su teléfono, frente al pozo, con el video grabado. El video fue compartido en muchos grupos locales, pero nunca se volvió a subir en redes sociales. Cuentan que a quienes lo ven completo, la misma figura blanca de ojos hundidos, les aparece en sueños, primero solo mirándolos, luego llamándolos por su nombre. Desde entonces, nadie se acerca al pozo, porque la gente ya no cree que esté vacío, sino que algo está esperando allá adentro. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parecieron estas historias? Muy buenas, para mi parecer, muy buenas historias. Les agradezco a todos por estar aquí y les vuelvo a reiterar, si tienen alguna historia que contar, algo que narrar, mándenos sus historias al correo que les vamos a dejar más abajito. Estaremos leyendo todas sus historias. Y bueno, este sería el último relato de horror. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video. Esto es solo el comienzo, ¿ok? Nos vemos pronto, donde cada susurro cuenta una historia y no todos tienen un final feliz.